Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito de Taleb, que lo teníamos como un poco olvidado, pero no de nuestros corazones, sino de nuestra agenda únicamente. Eh, entonces, él publicó en su cuenta de X como un documento, no un paper publicado, pues un documento que habla sobre Tataheki, como hackeo de datos, como hacerle algo indebido a los datos y le sale bien, ¿sí o no? Sí, sí, como hacerle un truquito ahí a la interpretación y sacar provecho ahí de la forma de interpretación. Exacto. Y mira que ahora firma con la Universidad American en Beirut, ¿no? Mm, Bueno, muy bien. Entonces, él comienza hablando de hackeo en una regresión simple, ¿sí? Recuerda que él ha sido muy crítico en el sentido de ver, de no sacar conclusiones en una regresión o en un análisis de correlación cuando la evidencia es muy débil, ¿no es cierto? Así como esta, sí, mira. exacto. ¿Sí te acuerdas? José Ignacio López, que es director de algún centro de estudio económico o algo así en Colombia. En Colombia ha habido una correlación entre aumentos de salario mínimo en exceso de la inflación y la productividad y la impopularidad del presidente. Presidentes más impopulares deciden aumentar más el salario mínimo. Y, uy, no, uno lee eso, dice, uy, no, terrible, ¿qué tal esos presidentes impopulares? Lo que hacen para mejorar su popularidad, ¿no? Y uno va y mira cuál es la evidencia con la cual hace esta tremenda aseveración y encuentra pues que nada que ver, ¿no es cierto? Entonces mira lo que aparece aquí. El eje X, desfavorabilidad del presidente, y el eje Y, aumento salario mínimo por encima de, no explicado por inflación y productividad. Entonces, wow, severa correlación. R cuadrado de 0,17, ¿cierto? Además de que en realidad desfavorabilidad del presidente y que eso viene de qué datos. ¿De dónde saca esa información? ¿No? Ya sabemos todos los problemas que tienen las encuestas de opinión política que hay en Colombia, ¿no es cierto? Cuando ese señor José Ignacio publicó ese trino, pues le llovieron críticas, que como así todo un economista PhD, no sé de dónde, y haciendo conclusiones con una regresión simple con R cuadrado de 17%. Entonces tal vez critica mucho este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Y lo chévere de Taleb es que no se queda o sea, su nivel de discusión, de argumento, no es como el de uno, ay, usted sí, mucho bruto, ¿cómo hace un R cuadrado 17%? No, Taleb va y hace los estudios, las demostraciones con fórmulas y todo eso para mostrarte que un R cuadrado de ese valor en realidad es un ruido. Entonces aquí comienza con este hackeo de regresión simple. Dice él que es la metadistribución del R cuadrado, ¿cierto? Entonces dice que empezamos con la distribución o lo que él llama metadistribución. ¿Tú qué entiendes con metadistribución? Bueno, esa es una palabra que he empezado a ver como por ahí, a darme cuenta de su existencia. Entiendo que es como una capa de probabilidad, o como una variable que atraviesa, como por ejemplo cuando estocastizamos, Ujú. ahí incluiría esa meta distribución, es lo que me estoy imaginando, porque como todo esto es tan nuevo de alguna manera, ¿no? Lo que es, mucho de lo que estoy diciendo pues es especulando porque no entiendo bien todavía. Ok, pero venga, hagamos una Pero cosa. me lo imagino por ese lado, ¿no? Hagamos una cosa, que eso no lo hice antes y me parece que es buena idea hacerlo. Pintemos esa Pues, función a ver cómo se ve. y también de pronto anotar esos términos que nos parecen raros, de pronto para buscarlos después por otro lado con inteligencia artificial. Listo, me parece. Entonces, fíjese que lo que está diciendo es,
bajo el supuesto de que yo tengo dos variables aleatorias que viene de correlación cero, o sea, valor verdadero de la correlación cero. Pero si yo observo, o sea, si yo tengo la observación de estos dos variables, pues tengo dos vectores de números, ¿no? Y yo puedo ir a calcular la correlación entre esos dos variables, o sea, la realización de ρ, y resulta que ese ρ tiene esa función de densidad, esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si yo tengo dos grupos de datos, X y Y, y yo le calculo la correlación, eso jamás me va a salir cero, ¿no? Nunca. Siempre va a valer algo. Entonces, la distribución en realidad es esta, que la quiero graficar a ver qué tal es. ¿Listo? ¿De dónde sale que, bueno, esa distribución era la que habías encontrado o llegado a través del desarrollo analítico de la función? Es lo que me decíamos ahorita, ¿no? Esa función de dónde salió, no sé. Pero me late que eso debe ser un resultado bien Conocido. establecido. O sea, sí, eso no creo que lo haya hecho él. Eso tiene que estar por ahí. ¿Sí? Yo quiero es graficar esta función, y fíjate que esta función es en función de n, de número de datos, ¿cierto? N menos 4 sobre 2, y todo esto dividido, la beta es la función beta, ¿cierto? Sí. 0.5 y 0.5 por n menos 2, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, esta función si la graficamos como que a curve f.ρ, y quiero que la pinte entre menos 1 y 1, que son los valores de una correlación, n igual a 10. Digamos que tuviéramos 10 datos. No le metamos n acá. Listo, así. Uy, todavía R con ese tipo de... Ok, mira esta densidad, qué interesante. O sea, sabemos que el valor verdadero de ρ es 0, pero mira que esta función no está tan concentrado alrededor de 0, ¿no es cierto? Esto es con n igual a 10, o sea, en 10 datos, si tú observas, puedes perfectamente observar un ρ de una correlación de menos 30, 40, hasta 50%, y no pasa nada, ¿sí? Y los datos vienen de una distribuciones no correlacionadas, y sin embargo puedes ver una correlación muestral bastante alto, pero eso es n igual a 10, ¿cierto? Si fuera n igual a 20, ya empieza a ser más espichado, o sea, menos espichado, ya empieza a concentrar más alrededor de 0. Si fuera con 100 datos, ¿sí? O sea que ahí está como toda la cuestión de ese paper, es que si tú tienes poquitos datos y ves una correlación grande, en magnitud, dúdelo. Si tienes muchos datos y ves una correlación grande, ok, seguramente sí hay correlación. Pero si tienes poquitos datos, 10, 20, y ves una correlación 30, 40, 50%, capaz que en realidad no hay una correlación verdadera. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo concluir a partir de esta gráfica. Qué interesante esto, ¿no? Listo. Entonces, esa es la función de densidad. Entonces, esa es la correlación. Pero entonces, cuando uno está viendo una regresión lineal, uno siempre mira es el R cuadrado, ¿no? Como la primera medida que uno aprendió para evaluar si tu modelo es bueno o no es bueno, si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, miramos qué pasa con el coeficiente de determinación, o el R cuadrado, que recuerda que es el porcentaje o la proporción de variabilidad de tus datos que tu modelo logra explicar, ¿cierto? Entonces, un coeficiente de determinación va desde 0 hasta 100%. Entre más se acerca a 100%, quiere decir que nuestro modelo tiene más capacidad explicativa. Explica por qué la variable respuesta varía de la forma como lo hace. Muy bien. Entonces, resulta que en una regresión lineal simple, el coeficiente de R cuadrado, el coeficiente de determinación, es el cuadrado del coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, eso es un resultado que ya uno conoce.
desde chiquito, digámoslo así. Entonces dice que la función de densidad es del R cuadrado, es esta, ¿cierto? ¿Y ese de dónde salió? Ese salió de acá, pille. Ahí, aquí lo que uno puede ver es que si a mí me interesa la función de distribución de R cuadrado, o sea, del coeficiente de determinación. Exacto. Cuando yo digo función de distribución, ¿no se entiende que es la acumulativa? Pues puede que sí, puede que no. Ok. Bueno, la función acumulativa de distribución del R cuadrado. Entonces, eso pues por definición de función acumulativa de distribución es la probabilidad de que el coeficiente de determinación sea menor o igual que un R, que es el argumento de la función, ¿cierto? Y por otro lado, yo sé que coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces aquí lo reemplazo por ρ al cuadrado. Después, ¿qué quiere decir que una variable cuadrado sea menor o igual que R? Pues que aquí me sobra este 2. Entonces como que saca raíz cuadrático a ambos lados y tenga en cuenta el lado negativo. Entonces llegamos a esto, ¿cierto? Y pues como esto ya está en términos de del coeficiente de correlación, entonces yo sé que eso es la función acumulativa de distribución de correlación evaluada en raíz de R menos la misma función evaluada en menos raíz de R, ¿cierto? Listo. Entonces, así las cosas, como yo ya tengo la función acumulativa de distribución y necesito hallar la función de densidad, ¿cierto? Entonces simplemente pues cojo la función de distribución y derivo contra R. Eso todo el mundo lo sabe. Y la función de distribución de coeficiente de determinación vimos que es esto. ¿Sí? Eso es lo que estaba arriba. Entonces reemplazo ahí y derivamos. Teniendo ahí lo que hay que aplicar es la regla de cadena para la derivada. Entonces cuando derivamos el primer término tenemos derivada de f mayúscula, pues es f minúscula, ¿cierto? Evaluado en el mismo argumento y multiplicado por la derivada de raíz de R. Derivada de raíz de R es un medio dividido raíz de R que lo factoricé aquí afuera. Y lo mismo hacemos con el segundo término. Derivamos esto, entonces me queda f minúscula evaluado en lo mismo y multiplicamos por la derivada de esto. Por eso el menos con el menos aquí queda el más, ¿no es cierto? Y me queda el 1 sobre raíz de 1 sobre 2 veces raíz de R que se factorizó afuera. ¿Listo? Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjese que lo que está adentro es la misma función evaluada en un número positivo y su opuesto, ¿cierto? Y pues resulta que esta función es simétrica. La función de densidad de la correlación es simétrica, porque aquí aparece ρ al cuadrado, es simétrica. Así que esto se convierte en 2 veces el primer término, ¿cierto? Entonces este 2 se cancela con este 2 y quedamos con esto. Y pues la función de densidad de ρ si la sabemos, que es este de acá, aquí este término de acá, entonces lo reemplazamos, donde este ρ la reemplazamos por raíz de R, entonces me queda 1 menos R a la n menos 4 sobre 2, la función beta que estaba, y este término pues viene del de arriba, no cambia nada, ¿verdad? Eso. Entonces ahí fue que me gané el follow de Taleb porque yo le hice la corrección. Yo le hice la corrección, ¿cierto? Que en el artículo aparece como n-4 menos n, pero en realidad es n-4. Exacto. Muy bien. Entonces aquí tenemos la función densidad del coeficiente de determinación. Y su función de distribución es esta. Esa es su función de distribución. ¿Y eso por qué? Eso también ya lo habíamos encontrado. Entonces, debemos encontrar la función de distribución del coeficiente de determinación, ¿cierto? Teniendo en la mano la función de densidad. Entonces, pues, uno sabe cuál es el camino a seguir, ¿cierto? Si me da la densidad y tengo que hallar la distribución, pues integro, ¿cierto? Integro desde el límite inferior de mi variable, o sea, desde 0
Cero. Esto está mal, ¿no? Porque uno deberá integrar de 0 hasta R de la función de densidad, ¿no es cierto? Sí, con el FDT. Uy, yo coloqué eso debajo del hilo de Taleb. ¿Qué tira de mí? Dios mío. A ver, entonces nos toca arreglar esto. Borrar tweet. Borrar tweet, delete. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a hallar esa función, tú y yo, al mismo tiempo, ya que esto está mal. Y sepa que hay que integrar de 0 a R la función de densidad, pero entonces aquí dentro ya no ponga R, cambia el argumento por otra cosa, por T, por decir algo. ¿Listo? Listo, entonces ya pudimos encontrar la función de distribución de coeficiente de determinación, ahora sí bien. Y pues aquí lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, en la función de distribución de R, pues por definición, si yo ya tengo la función de densidad y quiero la distribución, integro desde el valor mínimo de la variable que es 0 hasta mi argumento R de la función de densidad, pero colócale otro argumento T. Entonces, la función de densidad, ¿cuál es? Pues eso ya estaba aquí. Entonces, simplemente copiar y donde haya R lo reemplaza por T. ¿Qué es esto de acá? ¿Cierto? Sí. Luego, esta constante beta, la función beta, pues sáquelo afuera para que no estorbe adentro. That's what she said. Y entonces adentro va a quedar integral entre 0 a R de t a la menos 1 medio, que es ese raíz de t, por 1 menos t n menos 4 sobre 2. Ahí no se hizo nada, simplemente se copió. Luego aquí hace un truquito, juega un poco con las dos potencias, el menos 1 medio y el n menos 4 sobre 2, para que aparezca un término menos 1 en ambos. ¿Sí? Eso es un truco que uno hace, suma algo y restale algo y da lo mismo. Listo. Entonces, la razón por la que se hace este truco es que este señor de acá resulta que corresponde a una función que se llama la función beta incompleta, que uno pues encuentra la referencia aquí en Wikipedia. O sea, para eso Wikipedia sí es muy bueno. O sea, para cualquier concepto matemático estadístico que busque ahí, te pone todas las propiedades, todas las relaciones, etcétera, y me ha resultado súper útil. O sea, entonces simplemente tomamos esta fórmula y lo aplicamos a nuestra densidad y encontramos que esto es la función de beta incompleta evaluada en R y con argumentos 1 medio y n menos 2 medios. Luego, entonces, de nuevo, resulta que existe una relación entre lo que es la función beta incompleta con lo que se llama la función hipergeométrica, que es esta de acá. ¿Sí? No confundir con la distribución hipergeométrica. Sí, ojo, no, o sea, no sé si tenga algo que ver, pero aquí no se está haciendo referencia a la distribución hipergeométrica que saca bolas de una bolsa con blancas y negras, yo no sé qué. Sí. Exacto, no. Aquí eso es una función matemática que se llama la función hipergeométrica, que tiene que ver con una serie infinita, una suma infinita, ¿no? Bueno. Entonces, resulta que una función beta incompleta viene dado tiene una relación con la función hipergeométrica. Entonces simplemente lo reemplazamos. P por 1 medio y Q por n menos 2 medios. ¿Sí? Entonces se reemplaza y obtiene esto de acá. ¿Cierto? Y ya lo que queda es simplemente cuadrar un poco los términos para que se vea más bonito. Dividir 1 medio, lo pones arriba, etc. Entonces esa viene siendo la función de distribución del coeficiente de determinación dado aquí por Taleb. ¿De acuerdo? Ahí está igualito. Y qué satisfacción cuando a uno le sale una demostración, ¿sí o no?
que la primera vez que uno le dice, pero ¿de dónde puta saca eso? Se lo fumó, se lo soñó. No, señor, de ninguna manera. Suelen ser unos mierderos. Exacto, uno le dice, pero eso te hunde. Bueno, listo. Entonces, hemos comprobado que la función de densidad del coeficiente de determinación es este y la función de distribución es este. Y además dice que los momentos de orden P es este. Este no lo habíamos demostrado, pero creo que sabemos hacerlo y te invito a que tomamos unos minuticos y lo hacemos. Simplemente es utilizar la definición de momento y luego utilizar la función beta. O sea, el valor esperado de X a la... De R a la P. Vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, de R a la P. A la 1, a la 2, a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Entonces, listo, ya pudimos encontrar la razón por la cual Taleb dice que el pésimo momento de R queda así. Simplemente el proceso es relativamente breve, simplemente es utilizar la definición de una esperanza, ¿sí? Del momento. Entonces, esperanza de cualquier cosa simplemente es coge la función de densidad de la variable, multiplique por esa cosa, o sea, lo que está dentro de la esperanza, e integra sobre todo el rango de la variable aleatoria, en este caso entre 0 y 1. Luego, reemplaza la función de densidad por la fórmula que ya la hemos encontrado. Luego, acomodas un poquito los términos, esta función beta estorba, sáquelo afuera. Y dentro de la integral entre 0 y 1, acomode un poco los términos. R a la P con el dividido raíz de R, pues te queda R a la P menos 1 medio. El 1 menos R, n menos 4 sobre O, pues no cambió nada, copia igualito. Luego, pues uno de tanto hacer esos ejercicios ya más o menos sabe que si uno está viendo una integral entre 0 y 1 y adentro tiene una potencia de la variable y una potencia de 1 menos la variable, eso es una función beta. Entonces, por eso viene este siguiente paso. La constante que está afuera sigue estando acá, no se toca nada. Y esta integral se convierte en función beta, donde los dos argumentos corresponden a la potencia que estaba más 1, la potencia que estaba más 1. Bien, perfecto. Entonces, de esta forma, este momento nos va a quedar como división de 2 beta. Y luego utiliza la relación entre beta y la función gamma. Entonces, ¿qué es una función beta? Es el producto de las dos gamas, cada uno evaluado en un argumento, dividido por gamma de la suma de los dos argumentos, que es este de acá. Entonces lo aplica arriba y lo aplica abajo. Y resulta que aquí hay un término igual. Este señor es igual a este señor y se va. Y el gamma de 1 medio sabemos que es raíz de pi. Entonces vuelve y acomoda los términos. Aquí adentro, digamos que simplifique un poco. Aquí dentro de esta gama también simplifique un poco. Y va a encontrar esta expresión que es la misma que tiene Taleb aquí en el documento. Muy bien, entonces hasta ahora hemos encontrado la función de densidad, la función de distribución y todos los momentos del coeficiente de determinación. Entonces, ¿qué pasa cuando para el caso de esperanza de R? O sea, ya encontramos todos los momentos, ¿no? Pues encontrar esperanza de R simplemente es reemplazar aquí P por 1, ¿cierto? P por 1, eso aquí va a quedar igual. Gamma de 3 medios. A ver, este es gamma de 0, ¿sí o no? El primer término es gamma de 0. Gamma de 0 es 1. El segundo es gamma de 1 más 1 medio. Gamma de 1 más 1 medio, eso tiene una propiedad también. Gamma de algo más 1 es algo por gamma de algo, ¿cierto? O sea, aquí el gamma es como el P. Aquí tengo gamma de 1 más 1 medio. Ah, perdón. 1 más 1 medio. O sea que, ¿a qué es igual esto? Este término va a ser igual a 1 medio. Por gamma, o bueno, 1 medio por gamma de P. 1 medio por gamma de 1 medio. Espere. Esto es gamma de 1
más u medio. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ah, sí, pues para P igual a 1, claro. Sí, entonces aquí es como que aplicamos esto, pero el z es un medio. Ujú. O sea, es un medio, gamma de un medio. Un medio de gamma de un medio. Y yo ya sé que gamma de un medio es raíz de pi. Raíz de pi. Que se va a cancelar con la de abajo. O sea que esto voy quedando un medio por aquí. No, tacho recontra tacho. Estoy reemplazando P por 1, no N por Sí. 1. O sea que ese gamma de N menos 1 sobre 2 sí va. Porque N es el Ujú. número de datos. N menos 1 sobre 2. Listo. Este sí, queda un medio. Y este aquí dentro queda gamma de N menos un medio. Sobre gamma es 1. N menos un medio más 1. Pues eso si lo simplificas, ¿cómo queda? ¿Cierto? Eso queda arriba, queda un medio. Ahorita N es más 1. gamma de N menos 1 sobre 2. Y abajo queda lo mismo, ¿no? Gamma N de menos 1 sobre 2 por gamma de N menos 1 sobre 2. ¿Cierto? Se aplica la misma fórmula, pero ahora Z viene siendo N menos 1 sobre 2. Esto quedó lo mismo, esto y este se va, ¿sí o no? 2 se va con E2 y esto queda, la esperanza por de N menos 1. R es 1 menos N menos 1. ¡Ja! ¿Pillas? Sí. 1 sobre N menos 1. ¡Yay! Chuleado. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que todo este procedimiento lo estamos haciendo asumiendo que la correlación verdadera es 0. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar eso que encontramos de que la esperanza de coeficiente de determinación es 1 sobre n menos 1. A ver qué tal pinta esto en la vida real, ¿sí? Entonces, voy a simular 10 datos y voy a hacer 1000 iteraciones, o sea, voy a hacer lo mismo 1000 veces. En cada una de las iteraciones voy a simular unos datos x y y incorrelacionados y voy a calcular el r cuadrado entre esas dos variables. Y voy a guardar entonces en esos 1000 resultados. O sea, al final voy a terminar con 1000 valores de r cuadrado. Y voy a mirar su histograma cómo queda. Fíjese que algunas veces ese coeficiente de determinación incluso puede llegar hasta 70-80%, ¿no? Sí. Aunque muchos están concentrados ahí, pero no es despreciable esa cola. Más aún, vamos a mirar en promedio cuánto vale esos coeficientes de determinación comparado con su esperanza teórica, la que se acabó de encontrar, 1 sobre n menos 1. Efectivamente, ¿pillas? Sí. Esperanza 0,11 y me está dando eso. Si le pedimos un summary a esos R, de nuevo, máximo en alguna de esas 1000 iteraciones, ese 1000 universos paralelos, en uno de ellos la correlación el coeficiente de determinación 74%. Y hay 25% de las veces que ese R cuadrado resultó ser mayor a 15%. ¿Te pillas? Sí. Bueno, muy bien. Y en promedio la correlación fue 11%. Quedó con 11%. Eso es con 10 daticos, ¿no? Si fuera con 20 daticos, pues la cosa no es tan grave. ¿Sí? Eso pasa más que todo con poquitos datos. Mira, eso es con 20 datos, ya la cola no se extiende tanto hacia la derecha, aunque todavía llega a casi 60%. El summary, bueno, la esperanza teórica es de 5%. Y si vemos, el summary máximo llegó a 58%, tercer cuartil 6%. Ahora, si eso lo hacemos 100, con 100 datos, eso ya no va a pasar, ¿no? Mira, con 100 datos, ahí sí, las coeficientes de determinación es prácticamente 0. ¿Sí? Eso pasa más que todo con poquitos datos. Entonces, el Taleb se centra en la cola. O sea, cuando yo tengo muchas iteraciones, ¿qué pasa con el coeficiente de determinación máximo que yo puedo encontrar? Porque recuerda que uno dice, no, pero eso son poquitas veces. Pero ocurre.
¿sí? Entonces es importante estudiar cómo se distribuye el máximo de muchas iteraciones, ¿sí? El valor máximo del coeficiente de determinación, eso cómo se distribuye. Entonces él encuentra es esto, que eso creo que lo tenemos acá. Como si uno tiene unas iteraciones y en cada iteración tiene un coeficiente de determinación, digamos que son m iteraciones, entonces esos son variables I y D, independientes e idénticamente distribuidas, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos cuál es su función de densidad, cuál es su distribución y cuáles son sus momentos. Todos los momentos lo sabemos. Entonces la pregunta es cuál es la distribución del máximo de estas coeficientes de determinación. Entonces se procede a encontrar la función acumulativa de distribución, que por definición es que el máximo sea menor o igual que el argumento. Luego, como este RM es el máximo de unas variables y ni siquiera el máximo supera a R, entonces cada una de las variables no supera a R. Esa es una equivalencia, ¿cierto? O sea que aquí tenemos es una función de una probabilidad conjunta. Y como es, aquí me faltó algo, ¿no? Eso es entre paréntesis, ¿ok? Eso es entre paréntesis. Igual que la anotación de arriba. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa probabilidad conjunta, por ser estas variables independientes, encontramos que eso es el producto de toda esa función de distribución. Y por tener todos la misma función de distribución, pues es una sola a la m. O sea que el máximo es, pues yo ya sé cuál es esa función de distribución, que es esa hipergeométrica, yo no sé qué, esta de acá, la ecuación número 2. Entonces uno va y lo copia acá. Entonces queda todo esto a la m. Pero lo que uno quiere es, o bueno, más bien lo que Taleb encuentra aquí es la función de densidad, no la función de distribución. Pero entonces lo que hay que hacer es derivar, ¿cierto? Entonces la función de densidad, pues es coger todo esto de arriba y derivamos contra R. Nosotros tenemos que derivar con respecto a R toda esta función f mayúscula a la m. O sea, aquí adentro todo esto es de la f mayúscula, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo se deriva una potencia, no? No. Sí, pues. Esta potencia a la m se va a distribuir acá, ¿listo? Entonces te queda aquí el 2 a la m por ese 2. Había un raíz de r, ahora a la m pues te queda r a la m medios. Y te queda esa función hipergeométrica 2f1 a la m. Y el denominador beta también quedó aquí a la m. Ahora sí, saque todas las constantes, pues bueno, no son tantas. Es el 2 a la m y esa función beta también a la m, eso sale afuera. Y derivas el resto, ¿sí? Te derivas todo esto que es un producto. Hay que explicar todo eso. ¿O lo pasamos así? No, pues que quede así. Sí, porque pues... Pues es derivar un producto, ¿sí? Deriva un producto y por ahí hay una cascarilla, pero la cascarilla está por aquí. Pero esto yo lo voy a pasar en la teca. El punto es que esta función de densidad ¿cómo se llama eso? Del máximo de muchas coeficientes de determinación está dado por esta fórmula, ¿vale? Entonces, así las cosas, yo aquí tengo graficado esa función, ¿cierto? Aquí digamos que ya está la función phi hecho. Uno la puede graficar un poquito a ver si queda igual como dice el señor. Esta función phi de acá es la función de densidad, esta que quiere graficar. Y él lo pinta m igual a 5, 10, 15, 20 con n igual a 50. N igual a 50. Y lo pinta entre 0 y 0.25, ¿cierto? Verdad que no encontramos la función hiper. ¿Esa función dónde estaba? Así estaba, GLS. En un library, sí. ¿Sí quedó? Esta se supone que es N50, M igual a 5. M igual a 5 es este azul. Y tiene su máximo como en 0.03. Sí, ¿no? ¿Cierto que sí? Y también llega como hasta el 14, mira.
Pero este sí alargó más. Yo no sé el mío por qué no alarga. Chum. Y no, Pero tan raro. tan Ahí ya debe raro. ser el Pero ahí está la ampliar el fórmula. rango, ¿no se puede? Si pongo n igual a 50, m igual a 10, perdón. Aquí el máximo está como un poquito a la derecha de 0.05. Aquí m igual a 10 es la amarilla. Y sí, un poquito por encima de 0.05. ¿Sí está? Sí, pues sí, al parecer sí. Quién sabe aquí por qué el R no me pinta, alarga un poquito más, pero la forma es como él muestra acá, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que, digamos que sintetizando un poquito lo que ve acá, es que recuerda que el man habla es como siempre, Taleb se centra en los eventos de cola, los eventos poco probables, ¿no es cierto? Por eso él está, yo entiendo que él está estudiando qué pasa cuando tengo muchas iteraciones. O sea, cuando observo como muchos eventos, como dijéramos, digamos universo paralelo, ¿cierto? En uno de esos universos paralelos, su coeficiente de determinación, bajo el supuesto de que son incorrelacionados, puede llegar a valer mucho. Lo que está mostrando acá, ¿sí? Un coeficiente, como por ejemplo lo que mostró el economista colombiano, ¿no? Su coeficiente de correlación era 0.17, ¿no es cierto? Pero no era tanto. Eso ni siquiera es tanto. Eso era Pues 0.17 vimos en la gráfica cuando no hay correlación, que es un evento que se repite 0.17. de una manera frecuente, ¿Y él cuántos datos tenía? como 24 o algo así. Sí, como 24. O sea que en realidad, si yo aquí pongo N24, en 10 universos paralelos perfectamente su función puede estar... Ay, mira hasta dónde puede llegar, ¿ah? Antes, O sea, sí, está bien, puede estar bien concentrado alrededor. Ay, perdón, ¿qué hice? 0.5. Su función de densidad sí está concentrado como en 11% más o menos, ¿no? O sea que perfectamente ese 17... Ah, bueno, y acá está aquí 0.2, 0.3. O sea, su correlación de 0.17 perfectamente puede venir de un ruido. claro. Bueno, él aquí desarrolla un poquito más y trabaja con la esperanza del máximo de estas coeficientes de determinación, ¿sí? Entonces, pues una esperanza simplemente es la integral entre 0 y 1 de la variable por la función de densidad, sino que la función de densidad es terriblemente fea. Y él lo encuentra los valores y lo muestra acá. Fíjese que en algunas situaciones cuando tenemos muchas iteraciones, la esperanza del máximo de todos esos coeficientes de determinación puede llegar a 0.12%, o sea que en la práctica está alrededor de 12%, a veces arriba, a veces abajo. O sea que si uno observa, incluso con 50 datos, o sea, 50 datos uno dice eso es harto, ¿no? Entonces cuando yo observo una coeficiente de correlación en 50 datos y me da 12, 15%, hasta 20%, quiere decir que eso probablemente venga del ruido. Probablemente no hay ninguna relación, sino que es mera aleatoriedad, ¿no? Lo que él siempre dice, food by randomness, engañados por la aleatoriedad. Bueno, entonces llega la segunda parte de ese documento, que es como que hace lo mismo, pero ya no con coeficiente de determinación, sino muestra cómo uno puede hackear, como mostrar significaciones donde en realidad no hay, usando el valor P. Mira, dice que las pruebas están en estadístico consecuencias of fat tail. Bueno, sí, ahorita lo buscamos. Aquí las demostraciones de aquí, las fórmulas que pone son horrorosas. O sea, yo me puedo poner a mirar un poco de dónde sale, pero así como por encima no tengo idea de dónde viene. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo así por encima, como a entender a dónde quiere llegar y cómo llegar ahí sin meter en detalles de que hay esta fórmula porque es así y no de otra manera. ¿Vale? Entonces, aquí hay una proposición, que dice, supongamos que P es una variable aleatoria entre 0 y 1 y corresponde
al valor P muestral de una cola de la estadística de prueba T pareada con varianza desconocido. O sea, la estadística de prueba es una testón, pues. Recordemos aquí que la prueba T pareada es cuando yo tomo dos observaciones sobre los mismos individuos, digamos un paciente antes del tratamiento y después del tratamiento, y en la práctica se restan los valores, digamos tu colesterol después de tratamiento menos tu colesterol antes de tratamiento, y así no es que tenga dos conjuntos de datos, sino tengo un solo conjunto de datos y pruebo la hipótesis nula de que la media es 0. O sea, la hipótesis nula es que el medicamento no surte efecto, ¿no? Entonces, pone la estadística, el valor P, que hay que entender, hay que recordar que el valor P es una variable aleatoria, simplemente porque cuando tus datos cambian, el valor de la estadística prueba cambia y el valor P, que es el área bajo curva de la función de densidad de tu estadística prueba hacia el lado donde está la región de rechazo. Ese es el valor P. Entonces, si cambia el valor de la estadística prueba porque cambiaron los datos, el valor P cambia. O sea, el valor P está en función de los datos, por lo tanto, el valor P es una variable aleatoria. Entonces, él va a encontrar la función de densidad para esa variable aleatoria, que es el valor P, y pues unas fórmulas pues no para nada amigables. Viene con una disque función inversa beta regularizada, que uno no tiene idea de eso de qué se trata. Y habla un poco acerca de a dónde se va esta distribución cuando mi n se va a infinito, ¿cierto? También habla un poco de qué pasa si la prueba pareada tiene varianza conocida, pues entonces ahí ya la estadística de prueba es normal, ¿cierto? Ya. ¿Y qué más? Y ya. Y luego habla, igual que lo que estudiamos antes en la sección 1, ¿qué pasa cuando en la práctica tal vez hay investigadores que están buscando comprobar una teoría, ¿no? Entonces, y prueba con los datos y prueba y no le sale el valor P pequeño, entonces le sale que no hay efecto significativo, etc. Entonces, prueba y prueba hasta que una de las pruebas le produzca significación estadística. Entonces, como que hay unas réplicas, ¿no? Le hago una vez, otra vez, hasta que salga el resultado bien y ese es el que publico. Entonces, el man dice, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo como M réplicas, ¿cierto? M iteraciones. ¿Cuál es el valor P mínimo de todos estos? ¿Cómo se distribuye ese valor P mínimo? Entonces, aquí habla de mínimo porque es que recuerda que valor P pequeño es el que me conduce a rechazar la hipótesis nula y de obtener una significación estadística. Entonces, encuentra esta función de densidad del P valor mínimo y luego encuentra su esperanza. Y muestra aquí en esta gráfica, acá, en el eje X tenemos la cantidad de réplicas y en el eje Y tenemos el valor P mínimo de las réplicas. Entonces, fíjese que si nosotros quedamos con el valor, el nivel de significación de 5%, que es el que casi todo el mundo usa, cuando valor P está por debajo de esto, decimos que se rechaza la hipótesis nula y hay significación estadística, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que es súper fácil tener una significación estadística en alguna de las réplicas, ¿cierto? Entonces, fíjese que incluso con muy poquitas réplicas es muy fácil obtener un valor P significativo. Siento que en realidad no hay ninguna relación, porque todo ese artículo está asumiendo que entre las variables no hay relación. Y sin embargo, en la práctica uno lo puede observar, incluso con réplicas pocas y pues con poquitos datos. Bueno, entonces ese documento de esta forma, la gran conclusión que yo le saco a eso es que cuando tú tienes poquitos datos, tu significación estadística no vale nada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que uno no tiene que estar apoyado siempre en la significación estadística y olvidarse de la significación científica,
que son dos cosas totalmente diferentes. A veces resulta ser lo mismo, pero uno siempre, o sea, no hay que olvidarse del contexto de las cosas y simplemente ir a comparar valor P y sacar conclusiones a la loca. Sobre todo en datos cuando no tienes tantos datos, ¿vale? Sí, de acuerdo. Listo, muy bien.